Buenos días, bienvenidos a esta tercera ronda de webinars de Geotab. Esta vez estamos orientados al vehículo pesado y algunos partners tecnológicos de nuestro marketplace que presentarán su solución orientada obviamente al vehículo pesado. Hoy tenemos aquí como presentadores José Luis Molinuevo, desarrollo de negocio en el área de Trax, y en cuanto a nuestros partners tendremos a David Shaw, representando a la empresa Apteam como responsable de proyectos estratégicos, David Brazel por la parte de Lytics como desarrollo de canal en Europa y Bob Zierling como director de desarrollo de negocio para Airweight. Si vamos a echar un vistazo a la agenda de hoy, vamos a hablar un poco de una introducción rápida sobre Geotab, para los que todavía no conocen Geotab. Vamos a hablar un poco del ecosistema de Geotab y luego focalizaremos sobre el marketplace, es decir, este catálogo de soluciones para nuestros clientes, y luego focalizaremos en tres demostraciones rápidas por parte de Paragon, Lytics y el otro panelista que habíamos anunciado. Geotab es una empresa de ingeniería fundada en el año 2000 en Canadá. Hoy en día tenemos más de 2 millones de vehículos instalados en el mundo con más de 1.200 empleados. El crecimiento de Geotab en los últimos años ha sido exponencial. Si pensamos que hace 5 o 6 años éramos unos 70, 80 empleados, hoy somos ya más de 1.200 en todo el mundo, con oficinas en las mayores capitales, Norteamérica, en Canadá, obviamente, como país de origen. En Estados Unidos tenemos sede en Las Vegas y mayores capitales de Europa como Londres, Madrid, Roma, París, Múnich y en Holanda también tenemos representación. Geotab, si vamos a ver un poco el ecosistema de Geotab, cuando miramos al ecosistema de Geotab siempre debemos empezar fijándonos en el cliente. El cliente es lo que más nos importa. Como sabemos, la necesidad del transporte pesado en Europa es cada vez más exigente y el tacógrafo ha sido un poco el impulsor de la telemática en el transporte pesado. Pero los clientes están pidiendo cada vez más cosas, tener más visibilidad de su flota, transparencia de los vehículos, visibilidad sobre los detalles en cuanto a hora de llegada, kilometraje, tiempos de conducción, inclusive la visibilidad sobre la huella ambiental. Esto está teniendo mucho interés últimamente, por lo tanto, digamos que los requerimientos de los clientes van a aumentar siempre más. Para ayudar con estas expectativas, el distribuidor, nuestro reseller, que es, digamos, el que vende la solución, siempre tiene el apoyo de Geotab y de cualquiera de nuestros socios tecnológicos de Marketplace. Geotab, como empresa de telemática, ofrece, por así decir, a nivel de producto, una base muy sólida para que las demás empresas puedan construir sus soluciones sobre nuestro ecosistema. O sea, nosotros somos un poco como el sistema operativo en cuanto a flota se refiere, y otras empresas terceras lo que hacen es desarrollar tanto hardware como software compatible con nuestra plataforma, dando así la posibilidad a los clientes de poder crecer en cuanto a solución. También las integraciones con fabricantes de automóviles, con este tipo de solución, Geotab puede entregar datos de vehículos sin necesidad de hardware adicional. Normalmente estamos teniendo acuerdos con varios fabricantes, Ford, Mercedes, donde prácticamente el usuario no necesita conectar un hardware adicional para recopilar los datos de sus vehículos. En cuanto al pilar más importante del cual vamos a hablar hoy es el Marketplace. El Marketplace es un catálogo que hoy ofrece más de 200 soluciones. Prácticamente es el poder ofrecer a nuestros clientes un catálogo de soluciones que sin nuestros socios sería imposible. Prácticamente es una garantía también para el cliente que si una solución está en el Marketplace de Geotab, esta es una solución perfectamente integrada con el producto, con todos los requerimientos obviamente de seguridad. Si vamos a ver el Marketplace, vamos a focalizar un poco más los servicios que son relevantes para una empresa de transporte, a pesar que depende del tamaño, independientemente del tamaño de la flota.
también dependen de la industria. Es decir, el transporte puede ser un transporte general, transporte refrigerado, de cualquier otro tipo. Las demandas de los clientes y los entornos competitivos del mercado y las leyes de la legislatura locales son algo a lo cual se tienen que ajustar. Por lo tanto, digamos que el producto tiene que responder a este tipo de necesidades. El nivel de entrada del producto, como decía en un principio, ofrece una base muy sólida para que a través de nuestros marketplaces, nuestros socios tecnológicos, el cliente pueda disfrutar siempre de más servicios, de capas de servicios, tanto en hardware como en software, para responder a todas sus necesidades. Cuanto más valor agregamos a la cadena de suministro, mayor será la inversión. Por lo tanto, es importante que las soluciones sean modulares, ¿vale? Un producto único no es rentable, ni una sola empresa puede desarrollar todos estos servicios especializados. De ahí que nos apoyamos a marketplace, a socios tecnológicos, para que ellos desarrollen como especialistas en su sector las soluciones que los clientes nos van demandando. Los pilares de Geotab, esto lo hemos visto en otras presentaciones, digamos, son las áreas de mejoras donde la solución Geotab ofrece su valor, ¿vale? Hablando de productividad, podríamos intentar maximizar las horas de conducción, por ejemplo, en un conductor. Con respecto a la optimización de una flota de vehículos, podemos registrar los datos de motor y disminuir el tiempo de inactividad de los motores. O un ejemplo de cumplimiento normativo sería el utilizar la descarga remota de tacógrafo. Eso, digamos, sería un pilar que hemos añadido recientemente a nuestra gama de productos. Aquí vemos una captura de nuestro marketplace, ¿vale? Hoy en día, como decía antes, tenemos más de 200 aplicaciones. Están muy bien catalogadas. Ahí el usuario puede filtrar por país, por categoría de solución, por ámbito de seguridad, por tipo de pilar de lo que anunciamos antes, y puede encontrar la solución que más se ajusta a su necesidad. Por ejemplo, el poder de elección es prácticamente lo que decía antes, el poder seleccionar por tipo de solución, poder seleccionar los productos por área para ver la disponibilidad, si está en Europa, si está en Norteamérica o en otras áreas geográficas, el poder seleccionar el tipo de solución que él necesita. La solución de Geotab es, como decíamos, personalizable. Es decir, hay una base de producto que responde a ciertas necesidades, ofrece ciertos servicios, cierta gama de datos, ¿vale? El seguimiento de vehículos, el geofencing, las alertas son un poco los elementos, digamos, obvios de común utilidad, informes sobre trayectos, combustible, mensajería y el tacógrafo digital que recientemente hemos añadido, pero luego puede haber más necesidades que ahí se encuentran en el marketplace. La respuesta se encuentra en el marketplace. Es decir, Geotab no produce todo tipo de productos, sino que el marketplace es, digamos, ese valor añadido que damos al cliente para responder a sus necesidades. Yo paso la palabra al primer invitado de hoy. Aquí José Luis nos va a ayudar, por obvias razones lingüísticas, va a hacer la presentación de nuestro primer invitado, ya que no habla español el representante de Paragon. Entonces, te cedo la palabra. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Yo voy a estar sustituyendo a David Shaw, que de hecho está presente durante este webinar, para poder contestar a cualquier pregunta que surja después de la presentación. Entonces, sin más dilación, pues voy a pasar un poco a la solución. Lo primero de todo es entender quiénes son, ¿no? ¿Qué es Paragon? Pues Paragon es la solución de Aptean, que es un proveedor global de sistemas ERP y soluciones de gestión de cadena de suministro. Tienen sede en Georgia, en Estados Unidos, y tienen unos ingresos anuales superiores a 320 millones de dólares. Más de 1.700 empleados que atienden a 4.000 clientes en más de 50 países de todo el mundo. Paragon, que es la solución de Aptean, es un software de enrutamiento y programación diseñada para ayudar a administrar las operaciones de transporte de manera efectiva y ha demostrado que reduce los costes de los operadores logísticos y mejora el servicio al cliente.
Como podemos ver en la diapositiva, Paragon es un software de planificación muy respetado en la industria que ha existido durante más de 30 años. Sus soluciones van más allá del enrutamiento y tareas. También abarca capacidades integrales de gestión diaria, soluciones electrónicas de entregas y tecnología de vanguardia que ayuda a la gestión de los conductores y los vehículos. De hecho, como podemos ver en naranja, disponen de 3 variantes de planificación. ¿Vale? El single depot, que bueno, sería como depósito único, multidepósito y luego pues flotas integrales, ¿no? El que dice que es depósito único es ideal para empresas que operan desde un único almacén, que todos los vehículos se basan en ese único depósito. Las que son multidepot, pues permite a los clientes planificar varios depósitos en un solo programa. Y por último tenemos las flotas integradas, que permiten administrar flotas dispersas de manera efectiva y mejorar la productividad de los conductores. De hecho, esto básicamente lo que engloba es casi todas las posibilidades logísticas dentro de estos 3 grandes bloques, ¿no? Disponen de 2 soluciones que monitorean el estado del vehículo en tiempo real, que se muestran en verde azulado, que es lo que dice Route Execution y Life Management. Entonces, la ejecución de la ruta pues, se integra con el seguimiento de Geotab y le permite al cliente ver dónde están sus vehículos en tiempo real. De hecho, aquí pues, ya empezamos a ver una de las principales ventajas, ¿no? De información tanto de Geotab como de Paragon. Y luego tenemos una gestión en vivo, ¿no? Live Management, que ofrece informes históricos y planificados en tiempo real frente a informes reales, ¿no? Entonces, esto nos permite que una empresa responda rápidamente a pues, cualquier circunstancia o cualquier diferencia entre lo planificado y lo real. Luego también tienen un módulo, que es bueno, el módulo móvil, el aplicativo FlexiPod, que es un sistema de entrega electrónico configurable que permite al cliente agilizar su proceso de entrega en el día a día. Esta solución puede proporcionar actualizaciones de estado e información al conductor a través de formularios configurables y está totalmente conectado con la plataforma. Entonces aquí básicamente lo que estamos tocando es parte de planificación, parte de gestión de recursos en tiempo real junto con esa data proveniente de la plataforma de MyGeotab y luego pues el aplicativo móvil de comunicación con el conductor. Se ha demostrado que sus soluciones de planificación brindan múltiples beneficios, como reducir los costes de transporte hasta un 30%. Mejoran la utilización de recursos propios, se reduce el tiempo dedicado a la planificación y se mejora la toma de decisiones estratégicas, entre otras. Y cuando se combinan sus soluciones con sus aplicativos móviles, el valor es pues, mucho mayor para el cliente. Vamos a ver un poco cuál es la integración de Geotab, ¿no? De hecho, MyGeotab se alimenta del módulo de enrutamiento de Paragon, proporcionando al sistema datos relacionados con el GPS, como la latitud, longitud, los tiempos, el rumbo. Información adicional relacionada con el comportamiento del conductor, como los excesos de velocidad, el ralentí. O sea, toda esa información está totalmente integrada con este módulo de Paragon de gestión de rutas, ¿no? Esta información pues, está a disposición de la herramienta de Paragon para proporcionar visibilidad sobre cualquier discrepancia en esa planificación con respecto al desempeño real de la flota. Esto permite a nuestros clientes pues bueno, que adopten un enfoque proactivo ante los problemas que surgen en el día a día, ¿no? Y garantizar que los conductores sigan el plan. Mediante el uso de inteligencia artificial y el aprendizaje automático, el sistema también puede identificar la ejecución tardía de una tarea. Y de hecho,
el sistema automáticamente adapta la siguiente tarea para que no haya problemas de disponibilidad de recursos. Esto ayuda a nuestros clientes a adoptar un ciclo de mejora continua dentro de su organización. Las herramientas de planificación de Paragon se pueden utilizar para crear turnos de conductores y viajes, y la integración con Geotab nos permite obtener datos en tiempo real de la flota. Utilizando esta solución de datos en tiempo real, los clientes pueden revisar y analizar el desempeño operativo y actuar sobre esa información para ajustar las rutas. Bueno, aquí de hecho podemos ver que Aptean, o bueno, la solución de Paragon, actualmente trabaja con marcas muy reconocidas en el mercado. De hecho, son más de 400 los clientes con los que trabajan, y algunos de los cuales se muestran aquí, ¿vale? De hecho, bueno, la gran mayoría pues podríamos ver que son de origen anglosajón. Se especializan en operaciones de logística con viajes y salidas múltiples, y como la solución es altamente configurable, podemos afirmar que son particularmente fuertes donde las operaciones de transporte tienen requisitos complejos. De hecho, cuando estamos hablando pues, de cadenas de supermercados o operadores logísticos, DHL, estamos hablando que el nivel técnico de las soluciones que utilizan es muy alto, ¿vale? Tienen clientes que abarcan múltiples sectores industriales y son especialmente fuertes, diría yo, en distribución y venta minorista, tanto alimentos y bebidas, pero también pues, bueno, combustibles, productos manufacturados, farmacéutica, agricultura, automotriz. Sí que es cierto que tienen una herramienta muy, muy flexible para todo este tipo de sectores. Ya por último, me gustaría mencionar dos casos de éxito, ¿no? Del software de Paragon, que creo que son muy demostrativos ¿cómo se dice?, de la amplitud de la solución, ¿no? Tenemos a Nogales Produce y tenemos a Colorado Boxed Beef, que son, de hecho, las primeras empresas que utilizan la solución de Paragon junto con Geotab. De hecho, Nogales fue el primero. Son proveedores de alimentos mexicanos para más de 2.000 tiendas y restaurantes en Estados Unidos. Eligieron Paragon después de un extenso proceso de selección, y cabe destacar que en las últimas conversaciones con ellos nos han mencionado que esperan un ahorro del 15% en sus operaciones. Y pues bueno, esto también nos muestra que son 2.000 tiendas y restaurantes, son muchos puntos, es un software muy potente que es capaz de procesar toda esa información. En segundo lugar tenemos Colorado Boxed Beef, que es un distribuidor de carne y queso y otros productos alimenticios con sede en Florida. Utilizan el software de planificación de rutas de Paragon para aumentar la eficiencia en más de 6.000 entregas por semana. 6.000 entregas por semana, utilizando aproximadamente 180 camiones y 220 conductores. De hecho, cuando hablamos con esta empresa, siempre hace referencia a la mejora del servicio al cliente, ¿no? Cuando tienes que gestionar tantas entregas, es muy importante que tengas no solo una herramienta potente de planificación, sino también esa integración con datos en tiempo real que te permita hacer frente a cualquier imprevisto que vaya surgiendo durante esas entregas. Por último, pues bueno, aquí simplemente dejaros los datos de contacto de David Shaw, que como bien nos dijo Antonio, pues bueno, es el representante de Aptean de la solución y nos está acompañando en esta presentación, y bueno, pues nos ofrecerá contestar cualquier pregunta que puedan tener al respecto de la solución al final del webinar. Ahora pues le doy paso a nuestro compañero, también David Brazel, que nos va a presentar la solución de Lytx. Muchísimas gracias, José Luis. Muy buenos días. Gracias a Geotab por invitarnos a esta oportunidad, este webinar, compartir con vosotros. Gracias por lo que os habéis unido. Mi nombre es David Brazel, soy el responsable de ir abriendo canal en Europa
con Lytx. Y lo que quiero compartir con vosotros algo, yo tengo la suerte de haber estado en esta industria de telemática casi 10 años. Hacía tiempo que no había una tecnología que me ilusionaba tanto como esta. Entonces, espero poder transmitir esa ilusión a través de este pequeño tiempo que nos han asignado y, por supuesto, después encantado de seguir la charla. Antes de empezar, lo que siempre, para nosotros siempre se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, sois, sobre todo los que conocéis bien el sector de telemática, hasta ahora lo que es, digamos, telemática tradicional, tenemos lo que son los datos de telemetría, de lo que está ocurriendo del vehículo, a través de GPS, a través de acelerómetro. En este caso estamos compartiendo un frenazo, donde veis cuándo ocurrió, la velocidad a que ocurría, la hora que ocurrió. Lo más seguro es que haya salido un evento dentro de lo que es el estilo de conducción de este conductor, dentro de los frenazos que ocurre. Pero lo que no tienes es la visibilidad de por qué ha ocurrido. Entonces, en la parte de vídeo, si nosotros ponemos una cámara delantera, como veis ahí a la izquierda, tenéis la posibilidad de, esto va un camión que va por una autopista y se le cruza de repente ahí una furgoneta en el que tiene que dar ese pequeño frenazo. Y bueno, tienes esa visibilidad, ves también cómo estaba la carretera, cómo estaba el clima, y dices, bueno, ha hecho correctamente, ha evitado un accidente, ha frenado a tiempo y ha mantenido después la distancia de seguridad. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo dentro de lo que es la cabina? Si ponemos nuestra cámara y encendemos la cámara interior, veis ahí al conductor y lo que lleva en la mano es su móvil, en el que va hablando y solamente tiene una mano en lo que es conduciendo. Y me imagino que os sonará mucho esto. Hoy en día es la causa número 1 de fatalidades en carretera, que es el uso de móvil o dispositivos que te crea esa distracción. Esto lo que nos permite es tener una causa principal real de lo que ha ocurrido en ese momento específico. Y ese es el valor añadido que aporta la parte videotelemática. Lo que ayuda sobre todo es, por un lado, y sobre todo en los tiempos que corren, en el que si son conductores noveles que están aprendiendo, no podemos acompañarles por la situación, le estás dando el poder a ese conductor de saber sus estilos de conducción y poder cambiarlos en consecuencia. Esa parte interna, cuando está ocurriendo ese tipo de distracción, le dan el aviso al conductor para que pueda primero él cambiar su comportamiento, pero si persiste, a la tercera subiría a la nube lo que está ocurriendo. Es una revisión también más coherente y más objetiva, con el que tienes esa charla con ellos de, oye, me parece que no es solamente este evento, pues es algo que es recurrente, ese uso del móvil y tiene que cambiar. Hay empresas que ponen también políticas mucho más severas a la hora de uso de lo que es el móvil. Tienes una conversación bastante más objetiva con los conductores, con datos. Al final del día, el nexo común entre Geotab y su ecosistema y Lytx es precisamente la riqueza de datos a la hora de desarrollar y crear nuestras soluciones. El tema de aprendizaje constante, hay empresas que lo ponen dentro de un programa de coaching, depende del tamaño de lo que es la empresa, pero es un valor añadido también. Y luego muchas veces, y esto es lo obvio, pero a veces se salta, pero sobre todo a la hora de reconstruir un accidente, esa funcionalidad que tienes dentro de Geotab, puedes añadir la parte de vídeo, que como bien sabéis, el vídeo no miente. Entonces te da una forma objetiva de identificar eso. No solamente se trata de identificar malos comportamientos, también es identificar la excelencia también en la conducción, que tenemos buenos conductores también. Hemos compartido al principio, esto lo veréis seguramente los que lleváis tiempo con Geotab, los 6 pilares. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué valor puede aportar? ¿Dónde aporta valor Lytx dentro del ecosistema de Geotab y sobre todo a vuestros clientes? El número 1 y principal, os podéis imaginar, es seguridad. Nosotros forma parte de nuestro ADN, respiramos lo que es seguridad. Nuestra misión es que todos los conductores lleguen a su casa sanos y salvos al final del día.
y todo lo que hacemos gira alrededor de ello. Nosotros tenemos más de 700.000 vehículos conectados que nos aportan mucha riqueza a la hora de desarrollar funcionalidades relacionadas con seguridad que compartiré un poco más adelante. Pero aparte de seguridad, las no tan obvias, los temas de optimización. Vuestros clientes ya están consiguiendo esa optimización con sus clientes, con sus organizaciones. Uno de los principales, por ejemplo, es el tema de combustible. Tenemos demostrado que clientes que ya tienen una telemática implementada, están utilizando y tienen bastante experiencia, pueden conseguir un 4 o 5% adicional de rendimiento en la mejora. ¿Por qué? Sencillamente porque estamos detectando comportamientos que no puede detectar los eventos normales basados en el GPS y en el acelerómetro. Y ahora lo comentaremos un poquito más. Y luego, tema de productividad, al final del día, os puedo asegurar, cuando implementes este tipo de tecnología, ya tienes esa visibilidad completa de lo que está ocurriendo, va a mejorar. También va a mejorar tu atención al cliente, temas de logística, que es ahora mismo el sector donde más en auge está, temas de sobre todo última milla. Cuando hay que hacer entregas, tienes esa también cámara y ese vídeo de si en un punto de entrega a una cierta hora y no estaba abierta lo que es el recinto, tienes una justificación para poder enseñarlo. Hay muchos más casos que podemos ir compartiendo. ¿Cómo encaja, perdón, antes, el tema de lo que os comentaba antes, de lo que más me ilusiona a la hora de esta tecnología? Es, imaginaros un camión que está yendo a 60 kilómetros por hora, no está excediendo lo que es el kilómetro de la velocidad marcada en lo que es la carretera. No está haciendo ningún tipo de giros bruscos, ningún tipo de frenazos, ni tu tipo de aceleración. Va ahí por su camino, pero sin embargo está viendo constantemente su móvil, que pues suele ocurrir, o está incluso, que tenemos imágenes, tanto bebiendo móvil, fumando a la vez o comiendo algo que ni siquiera tiene las manos al volante. ¿Cómo es imposible detectar ese tipo de comportamiento con la telemática tradicional? Y aquí es donde entra otro valor añadido. Con nuestras cámaras, la parte interna, que aparte de cámara también son sensores, y basado en la riqueza que tenemos a la hora de desarrollar nuestros algoritmos, basado en miles de millones de kilómetros literalmente que acumulamos y entrenamos a través de distintos comportamientos por sectores, nos permite, con una eficacia y precisión de más de 90%, hoy en día identificar estos comportamientos que están ocurriendo en cabina. El uso número uno, y detectamos con más de 96% de precisión, es dispositivo móvil. Pero otros también, como comida y bebida, como comenté, conductor fumando, sin cinturón de seguridad, o incluso está distraído. Y lo que le permite incluso es la configurabilidad de nuestra cámara. ¿Y por qué es tan importante? Es porque está adaptado a lo que es el mercado europeo para poder aplicarlo a las distintas políticas, tanto a nivel país como a nivel empresa, por ejemplo, en temas de privacidad. Si no quieres que esté grabando vídeo internamente, puedes apagar el vídeo y únicamente utilizarlo como un sensor. Y cuando eso ocurre, como os comenté antes, sube a la nube lo que es el evento y tú determinas en esa configurabilidad qué es lo que se quiere que se mande y qué no. La cámara tiene una tarjeta SD de 128 gigas que va 100 horas grabando, en el que puedes acceder a ello. Más aún, vamos a nuestra relación con Geotab y tenemos una de las integraciones completas, como diría en inglés, profundas, con Geotab. Los que conocéis bien a Geotab, a la parte derecha, My Geotab, directamente dentro del mapa de Geotab, no solamente vas a tener lo que está ocurriendo típicamente con aceleraciones, con eventos que salen en eso, incluso aquí los acompañarán de vídeo. La cámara es fácil de instalar. Únicamente cuando se pongan el vehículo, vuestros clientes ya tendrán sus vehículos en la plataforma de My Geotab. Únicamente necesitas el email, pones el email, lo enlazas a lo que es el vehículo y ya tienes enlazado tu Go9 con la cámara y todo lo que está ocurriendo y puedes verlo. Incluso puedes entrar en tiempo real e incluso para aquellos eventos que no han salido y necesites saber a cierta hora qué es lo que ha ocurrido, puedes entrar y extraer lo que es el vídeo. Entonces, es muy configurable, está
íntimamente integrado. Hay clientes incluso que no utilizan, tendréis vosotros, son clientes de Geotab, pero no entran casi nunca en el My Geotab porque utilizan APIs. Eso no hay ningún problema. Nosotros también, nuestra plataforma es abierta. Tenemos una biblioteca de APIs muy rica e incluso con APIs pueden obtener vídeo en tiempo real. ¿Por qué Surfsight ahora y en el futuro? Lytx ahora mismo es el momento. Estamos entrando en Europa 100% canal, 100% a través de distribuidores de la mano con Geotab. En Geotab tenemos la integración que hemos comentado, pero en este año, en mayo, adquirimos una empresa israelí con una tecnología de vanguardia, se llama Surfsight, pero que tiene una cámara que es competitiva en el mercado europeo, y también es la configurabilidad que os comentaba. Eso unido ahora con la experiencia de Lytx en todas las radiotelemáticas es ya da muchísimo valor que puede aportar a vuestros clientes. También es importante, por ejemplo, todo lo que es Machine Vision e inteligencia artificial. Eso es un desarrollo de I+D dentro de lo que es Lytx, que lo estamos ya aportando en el firmware de Surfsight. Lo hace una tecnología muy potente a la hora de ofrecer a vuestros clientes. Lo que queremos también es hacerlo fácil y sencillo para vosotros, de daros todas las herramientas que únicamente os tenéis que centrar es cómo puedo vender esa instalación. Tenemos un programa de onboarding, de formación, os acompañamos en el camino, tenemos un portal para marketing, para adaptarlo a todos vuestros distintos entornos de lo que es clientes, y luego queremos también estar pegado a vosotros, sobre todo en las oportunidades que creéis que son significantes y necesitáis aportación de experiencia. Estaríamos encantados de poder participar con vosotros. Por mi parte, nada más, ahí tenéis mis datos de contacto. Si estáis interesados en incluirlo en vuestro portfolio y tenéis clientes que este puede ser un valor añadido más, encantado de establecer esas reuniones con vosotros. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, David, por la presentación. Bueno, si os parece, yo voy a continuar con la parte de Bob Schirling, que es el representante de Airweight, que está hoy con nosotros para contestar las preguntas más adelante. Entonces, pues bueno, si os parece, voy a comentaros un poco qué es Airweight y cuál es su principal mensaje, ¿no? O sea, estamos hablando de básculas para camiones y vamos a ver que tiene diferentes aplicaciones y de hecho a continuación el mensaje que os queremos transmitir es que el peso importa y que provoca muchos factores de desperdicio, ¿vale? Conocer el peso de los camiones aumenta las ganancias y ahorra tiempo. ¿Y cómo? ¿Cómo se produce este ahorro de tiempo y cómo se producen estas ganancias? Pues bueno, por el punto número 1 sería que nos permite maximizar la carga útil, ¿vale? Eliminando viajes innecesarios por no estar cargado correctamente. Como sabéis, a nivel europeo, el peso que los camiones pueden transportar y dependiendo del tipo de vehículo está muy, muy regulado. Nos permite disminuir también el tiempo perdido en el ajuste de cargas y aumentar la seguridad de los empleados. De hecho, las cargas normalmente no se producen a la primera y si no tienes un sistema integrado de pesaje de la carga, pues tienes que acudir a básculas que pueden estar en los mismos almacenes o que pueden estar localizados en cualquier otro lugar. Entonces, principalmente nos permite realizar cargas eficientes a la primera. Nos permite también eliminar infracciones en carretera por sobrepeso y cargas mal ajustadas. De hecho, esto va un poco en consonancia con la normativa, ¿no? La directiva 2015-719. Y también nos permite reducir horas perdidas en tiempos de servicio y los kilómetros fuera de ruta para encontrar una báscula en tierra o realizar controles de peso que realmente no están disponibles en cada esquina, ¿no? Los pesos en tiempo real se pueden ver tanto en la cabina, en la pantalla de la báscula del camión, que la vemos aquí, en el remolque. También hay una pantalla exterior en el remolque donde se puede ver
el peso del camión en cada eje, o también en la aplicación de Airweight que se llama Load Max, ¿vale? La aplicación se puede instalar en cualquier smartphone, tanto Apple como Android, y permite que el peso se envíe por correo electrónico y se almacene con ubicación geográfica. Aquí, de hecho, uno de los valores principales de esta solución es que la precisión está dentro del 1% para suspensiones de aire, suspensiones neumáticas, y del 3% para suspensiones mecánicas. Y lo importante es que esto es más precisión que lo que se requiere a nivel normativo por parte de la Unión Europea. ¿Para qué tipo de industrias o de camiones podemos ofrecer esta solución de pesaje? Pues Airweight es compatible con casi todos los tipos de camiones y con casi todos los tipos de industrias. De hecho, podemos ver aquí transporte refrigerado, podemos ver transporte pesado, lonas, podemos ver transporte de líquidos a granel, podemos ver camiones de vacío, agricultura, desechos o pues, camiones de basura. Podemos ver petróleo, podemos ver construcción, ganado y pues algún otro tipo de utilitarios. Los kits, de hecho, bueno, estos son los kits, los diferentes kits que ofrece Airweight, pues suspensión de aire, neumática, suspensiones mecánicas, de instalación, pues se puede instalar en diferentes tipos de ejes, también en camiones y en remolques y en todo tipo de suspensiones. Y además, pues bueno, un poco como para entender la operatividad de estas soluciones, que normalmente suele ser la primera pregunta que los resellers hacen, es tiempos de instalación, ¿no? ¿Cómo gestionar esa instalación? ¿Es fácil? ¿Cuánto tiempo nos lleva? Y realmente la estimación para una instalación de un dispositivo Airweight en una suspensión neumática de un camión está entre 1 a 3 horas. Sí que es cierto que ya las soluciones mecánicas son soluciones más difíciles de gestionar y se puede tardar entre 3 a 5 horas. Estos son datos de referencia de instaladores pues, que tengan pues, bueno, un cierto conocimiento de este tipo de dispositivos. Sí que cabe esperar que las primeras instalaciones que se realicen puedan tardar algo más de esto. Las soluciones de Airweight se pueden encontrar en el marketplace de Geotab y de hecho la información se transmite directamente a nuestra plataforma. De hecho aquí pues veis directamente el add-on en nuestra plataforma con su descripción y pues bueno con acceso a todos los materiales de forma fácil y sencilla. Esta información está totalmente integrada dentro del módulo de mantenimientos de Geotab, donde recibimos toda la información de los camiones del campus. En adicional estaríamos recibiendo información del peso de cada eje. ¿Y cómo nos conectamos en MyGeotab? Y de hecho aquí es una de las grandes ventajas de este sistema que viene instalado, que las básculas o estos datos se transmiten directamente a través de nuestro dispositivo 9 vía CAN-bus. O sea, esta información fluye en el camión a través del CAN y va directamente a nuestra plataforma. No es una conexión a través de APIs, no pasa por múltiples servidores, sino que es una solución integral y directa a MyGeotab. SmartWeight, de hecho, bueno, esto es como un nuevo desarrollo que ha patentado Airweight, que utiliza inteligencia artificial para proporcionar pesos con una precisión mucho mayor. De hecho, como sabéis, el peso pues, puede depender mucho de la inclinación, puede depender si está en movimiento, si no está en movimiento. Entonces, SmartWeight lo que hace es recopilar continuamente información a través del CAN-bus y utiliza esa información del CAN-bus, como puede ser información si el freno está activado, si está encendido o apagado, cuál es la velocidad. Entonces nos va a garantizar que las mediciones de peso en cada momento van a ser las adecuadas. Y esto añade realmente mucho valor a la solución porque ya estamos hablando de una interacción entre diferentes soluciones y diferentes dispositivos integrados del camión. Por último,
me gustaría mencionar un poco cuáles son las conclusiones, ¿no? Las conclusiones de esta presentación, cuál es el valor que os estamos trayendo. Las necesidades de los clientes de las empresas de transporte son cada vez más complejas, ¿vale? La logística inteligente con dispositivos conectados cada vez es más necesaria. Las flotas de camiones de cualquier tipo van a tener requerimientos diferentes. Entonces va a haber empresas que van a querer cámaras, va a haber empresas que están más enfocados en la gestión de las cargas, empresas que quieren gestionar sus rutas, y de hecho es uno de los aspectos principales o de nuestros objetivos estratégicos, el poder ofrecer una plataforma abierta, modular, donde el cliente pueda escoger qué es lo que quiere. Y como bien había comentado Antonio al inicio de la presentación, es prácticamente imposible con este nivel de exigencia que un solo proveedor, a pesar de ser una empresa con más de 1.200 empleados y el 40% ingenieros desarrolladores, que una sola empresa pueda ofrecerlo todo. Entonces aquí es donde nos apoyamos en partners como los que nos están acompañando hoy aquí, pues para ofreceros las mejores soluciones de la industria a nivel mundial en una misma plataforma en un mismo clic en nuestro marketplace. Entonces, bueno, doy paso a la ronda de preguntas y pues nada, quedamos a la espera de que puedan tanto David y Bob responder esas preguntas. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Gracias a los presentadores. Ok, una pregunta para Lytics. Bueno, aquí directamente en español. ¿Cuál es el número total de cámaras que se pueden conectar para que funcione con su solución? Gracias, Antonio. A ver, no lo mencioné durante la presentación, buena pregunta. Tenemos, aparte de la cámara que va dentro de lo que es la cabina, también tiene posibilidad de hasta 4 cámaras auxiliares. Y esas cámaras auxiliares pueden ser dentro de lo que se remolque o incluso en la parte de fuera, para camiones, sobre todo en entornos muy difíciles de trabajar, que quieren saber lo que está ocurriendo alrededor, para cumplir con procedimientos y protocolos a la hora de, por ejemplo, de descarga y carga de combustible. Y entonces, la cámara, se pueden conectar o bien Wi-Fi a través de lo que es la cámara dentro o también cableado. Pero la respuesta directa son hasta 4 cámaras adicionales. Perfecto. Hay otra pregunta para Lytics. ¿Cómo afecta la GDPR al sistema de ServSite? Es una excelente pregunta y la pregunta del millón. Me gustaría, hay varios mitos sobre el tema, pero bueno, en primer lugar, en cuanto a RGPD, la protección de datos, y luego privacidad, no existe ninguna ley en España que prohíba instalar cámaras dentro de lo que es el vehículo. Lo importante es cómo utilizas los datos de esas cámaras, porque al final, efectivamente, al estar grabando imágenes, lo puede ser la persona, lo que está ocurriendo alrededor, son datos y por lo tanto tienen que ser tratados como bajo el RGPD. Y eso significa que las organizaciones, sobre todo los que están actualizados del 2018, tienen que incorporarlo dentro de sus procedimientos y procesos y mejores prácticas al tratar cualquier dato dentro de la organización con la persona asignada. Lo importante también es las personas que estén visualizando estas imágenes que tengan la autoridad para hacerlo y no publicarlo. Ese es el tema. Aquí no se puede mandarlo a internet, a redes sociales y públicamente lo que está ocurriendo, sino dentro de lo que es en torno de lo que es la organización. Luego es importante, igual a la hora de cuando estáis implementando Geotab por primera vez, llevar un dispositivo, tienes que informar a los conductores que llevan ese dispositivo. Esto es exactamente lo mismo, que se le está grabando, estos son nuestros activos y lo pone dentro de solamente de lo que los contratos. Y luego a niveles de privacidad, lo importante también es que estamos a política de Unión Europea, luego a nivel país y luego a nivel empresa. Entonces, como estás dentro de su contrato, el que puedas grabarla internamente, lo importante luego es si quieres realmente hacerlo o no.
y eso es la configurabilidad de lo que es la cámara en sí. En el caso de que la empresa al principio no quiera que sea internamente, se puede apagar esa cámara y utilizarlo únicamente como sensor, que hemos comentado antes, para identificar esos comportamientos de llevar un móvil, distracción, utilizar a través del sensor. Entonces, en resumidas cuentas, lo importante y por qué estamos, lo que es la cámara en sí de Surfside y por qué estamos tan ilusionados en Europa es precisamente por esa configurabilidad para adaptarse tanto a RGPD como a privacidad de países y de lo que es la empresa. Entonces, excelente pregunta y encantado de hablar más en profundidad sobre ello cuando queráis. Excelente. Tenemos otra pregunta. Esta es para Bob Zirlin. ¿Cuál es la oportunidad de negocio que hay en España en el sector de tracks para sistemas de pesaje? Bob, what's the market size opportunity in Spain for tracks that requires weighting solution? Yes. Well, I can't tell you specifically what the market opportunity is. I can tell you that we expect that it is growing, and we expect it to grow even further with the new EU directives 2015-719, which are coming into effect next year. There will be increasing need to understand what your weight is because there will be more roadside inspections. Some countries are actually requiring onboard scale, some countries in the EU, but even those that are not requiring onboard scales and have weigh-in-motion detectors to make sure that the vehicles are compliant, you're going to see increased inspections as a result of that, and you want to make sure before you hit those weigh-in-motion scales that you're not going to be subjected to a fee, and there will be no violations. So we see increased usage of onboard scales in all countries through the EU because of these new directives. Thank you, Bob. Para la audiencia, lo que ven es un gran crecimiento para el año que viene gracias a las nuevas directivas europeas. Hay países que son más restrictivos, otros que menos. Vamos a ver un incremento de estos controles y posibles sanciones en cuanto a peso de vehículo, en cuanto a peso por eje, y la solución obviamente ayudará muchísimo a las empresas clientes en este tipo de control. Muy bien, yo no veo más preguntas. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a todos los partners que tenemos aquí. Thank you very much to all the partners that are collaborating with us today. José Luis y todos los asistentes nuevamente, ha sido un placer. Cualquier cosa tenéis nuestro contacto y encantados de responder a vuestras preguntas que puedan surgir a futuro. Muchas gracias. Un saludo.